Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes hechos con la técnica de peyote triangular. Para ello vamos a unir dos triángulos. Espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en dos colores. También podemos hacer nuestros pendientes en un solo color. Hilo para Miyuki. Agujas para Miyuki, dos ganchos para pendientes y dos topes, rocalla del número 15, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer estos pendientes vamos a utilizar la técnica de peyote triangular. Próximamente haré un tutorial sobre esta técnica para principiantes. Enhebramos 70 centímetros de hilo y enfilamos 3 delicas de color bronce y las pasamos hacia la mano izquierda hasta que nos queden en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar nuestro triángulo. Pasamos la aguja en el sentido contrario a través de las 3 delicas. Y nos tiene que quedar un pequeño arito de hilo. Ahora pasamos la aguja a través de las delicas 4 veces para que se nos quede cerrado el aro, nuestro triángulo. Por la primera las colocamos . Dos, por la tercera y la cuarta. Así se nos queda más reforzado el triángulo del comienzo. Así se nos queda. Comenzamos nuestra segunda vuelta. Podemos trabajar desde el lado derecho hacia la izquierda o en el sentido contrario, el de las agujas del reloj, como nos sea más cómodo. Pero yo lo voy a hacer de derecha a izquierda. Enfilamos 2 delicas de color bronce y las pasamos a través de la primera delica. Tiramos y las colocamos. Este será nuestro primer vértice. Enfilamos otras 2 delicas de color bronce. Y las pasamos a través de la siguiente delica. Vamos girando para que nos sea más cómodo. Las colocamos y tiramos del hilo. Y ahora hacemos lo mismo con el tercer vértice. Ponemos otras 2 delicas de color bronce . Y para finalizar esta vuelta tenemos que hacer lo mismo que haremos en todas las vueltas, pasar por las 2 últimas delicas. Quitamos el hilo que tenemos de inicio para que no nos moleste y tenemos que pasar a través de las 2 últimas, la que tenemos a continuación y la primera del vértice con el que hemos empezado esta vuelta. Tiramos del hilo y las colocamos. Así se nos tiene que quedar el final de esta segunda vuelta.
Comenzamos esta tercera vuelta poniendo 2 delicas de color bronce para este primer vértice y pasamos la aguja a través de la delica que tenemos a continuación, la del vértice. Las colocamos y tiramos del hilo. Para este primer lado vamos a poner una delica de color turquesa y pasamos la aguja a través de la que tenemos a continuación, que es la primera del segundo vértice. Y tiramos para que se nos quede colocada en este hueco. Añadimos 2 delicas de color bronce. Y las pasamos a través de la que tenemos a continuación. Estamos en el segundo vértice. Tiramos del hilo y las colocamos. Vamos girando para que nos sea más cómodo. Añadimos para este segundo lado una delica de color bronce. Una delica de color turquesa. Y pasamos la aguja a través de la que tenemos a continuación. Ponemos para este tercer vértice 2 delicas de color bronce. Las pasamos a través de la aguja por la siguiente delica. Las colocamos y tiramos del hilo. Y ponemos en este tercer lado otra delica de color turquesa. Y hacemos lo mismo que hemos hecho en la otra vuelta. Finalizamos pasando por las 2 últimas delicas. Así se nos queda el hilo preparado para la siguiente vuelta. Tiramos y se nos queda colocada en el hueco. Así nos va a quedar el final de esta vuelta. Comenzamos la cuarta vuelta poniendo 2 delicas de color bronce para el vértice y pasamos la aguja a través de la siguiente delica, la que tenemos en el primer vértice. Siempre las colocamos y vamos tirando del hilo. Ahora tenemos que poner 2 delicas de color turquesa en los 2 huecos. Vamos a poner la primera turquesa, pasamos por la turquesa de la vuelta anterior y se nos queda colocada en este hueco. Y ponemos una segunda turquesa. Y pasamos a través de la delica de color bronce del vértice. Y tiramos. Ahora ponemos 2 delicas de color bronce. Y las pasamos a través de la siguiente del vértice. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Ponemos una turquesa, pasamos por la turquesa de la vuelta anterior, tiramos y añadimos otra turquesa. Y pasamos por la delica de color bronce del vértice. Añadimos para este segundo vértice
bueno, sería el tercero, primero, segundo, tercero, 2 de color bronce. Las pasamos la aguja a través de la siguiente délica del vértice, tiramos del hilo y las colocamos. Y hacemos lo mismo que hemos hecho en los otros dos lados. Ponemos una turquesa, pasamos por la turquesa de la vuelta anterior y añadimos otra segunda turquesa. Y recordar que como finalizamos la vuelta pasamos por las dos últimas délicas. Y tiramos del hilo. Comenzamos la quinta vuelta poniendo 2 délicas en este vértice de color bronce. Y ahora vamos a poner en cada lado 3 délicas de color turquesa en los huecos. Ponemos la primera, pasamos por la turquesa que sobresale, la primera, la segunda y pasamos por la siguiente turquesa, y la tercera y pasamos la aguja por el vértice. Tiramos para que se nos queden bien colocadas en los huecos. Ponemos 2 bronce para el vértice. Y ahora hacemos lo mismo, ponemos 3 turquesas en los huecos que tenemos de la vuelta anterior. La primera, la segunda y la tercera. Ahora 2 bronce para el vértice, y 3 de color turquesa. La segunda y la tercera. Ay, perdón. La tercera. Y como es el final de la vuelta, pasamos a través de las dos últimas. Tiramos del hilo para que se nos queden bien colocadas. Este va a ser el final de nuestra vuelta. Comenzamos la sexta vuelta. Ponemos 2 de color bronce para el vértice y en cada lado vamos a poner 4 de color turquesa en los huecos.
colocamos. La primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Y pasamos por la que nos hace de vértice. Tiramos el hilo. Ponemos 2 bronces. Y ahora otras 4 turquesas en los huecos. La segunda. La tercera. Pasamos por la siguiente turquesa. Y la cuarta. Y pasamos por la siguiente bronce. Ahora ponemos 2 bronce para el vértice. Y 4 turquesa para este último lado. La primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Como es el último lado, para finalizar la vuelta, pasamos la aguja a través de las 2 últimas. Tiramos para colocar la última délica. Comenzamos la séptima vuelta poniendo 2 de color bronce. Y las colocamos. Y en estos huecos vamos a poner 5 de color turquesa. La primera. La segunda. La tercera.
Acordaros que tenemos que pasar siempre por las que sobresalen de la vuelta anterior. La tercera. La cuarta. Tiramos del hilo. Y la quinta. En este segundo vértice, en vez de poner 2 delicas de color bronce como hemos hecho con el que hemos hecho antes, vamos a poner solamente una. Una nada más. Y pasamos por la siguiente bronce. Y ahora hacemos lo mismo, ponemos en estos huecos 5 de color turquesa. Esta es la cuarta. Y la quinta. Y pasamos por la bronce. Y en este lado sí vamos a poner 2 delicas de color bronce para el vértice. Y ponemos otras 5 de color turquesa. Cuando ya hemos puesto las 4 últimas turquesas de este lado, ponemos la quinta y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos para finalizar la vuelta por las 2 últimas. Y tiramos del hilo. Ahora vamos a rematar este triángulo. Para eso vamos a pasar la aguja a través de diferentes delicas en diferentes sentidos para que se nos quede el hilo más reforzado. Vamos a pasar por la siguiente, que tenemos de color bronce, y vamos bajando hacia el centro por las delicas de color bronce. Vamos tirando del hilo
Podemos pasar de una en una o podemos pasar varias a la vez, hasta llegar al centro. Yo he pasado aquí por 4, pero lo podéis hacer de una en una. Tiramos del hilo. Ahora pasamos hacia la derecha, hacia abajo, por la turquesa. Hacia la izquierda por la de color bronce. Y seguimos pasando por unas cuantas delicas más de color bronce, del vértice. Siempre vamos tirando del hilo. Cuando nos queden 2 delicas aquí arriba a la derecha, os ha salido el hilo por esta, lo pasamos hacia la derecha, hacia abajo por la turquesa. Tiramos hacia la izquierda por la que tenemos bronce y tiramos. Subimos por 2 delicas más de color bronce y cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el hilo más corto y también lo rematamos. Pasamos la aguja por las 3 delicas del centro tiramos por la tercera y ahora pasamos hacia la derecha por la turquesa y rematamos igual que hemos hecho antes. Hacia la izquierda seguimos subiendo tiramos por la siguiente y tiramos. Ahora hacia la derecha por la turquesa hacia abajo siempre tiramos para que se nos quede el hilo escondido. Hacia la izquierda hacia arriba por la bronce tiramos y ahora pasamos por 2 más hacia arriba. Y cortamos con cuidado el hilo a ras.
Así se nos tiene que quedar el triángulo finalizado. Vamos a hacer otro triángulo igual, siguiendo los mismos pasos hasta la vuelta número 6 incluida, en la que tendremos, en vez de 5 delicas de color turquesa por cada lado, tendremos una menos. 4 delicas por cada lado. Y nos vemos para finalizar el triángulo con el que vamos a unir a este. Después de haber hecho nuestro segundo triángulo, tenemos que acordarnos que lo hemos hecho con una vuelta menos. En cada lado nos tiene que quedar 4 delicas de color turquesa. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo 4 rocallas y pasando la aguja a través de la siguiente de color bronce que nos hace de vértice. Y tiramos. Y ahora ponemos 5 delicas de color turquesa. La primera. Vamos tirando. La segunda. La tercera. La cuarta. Y la quinta. Y tiramos. Ahora vamos a unir los dos triángulos. Ahora ponemos una delica de color bronce. Tenemos que unir los dos triángulos. Nos acordamos de que en este lado izquierdo del triángulo anterior tiene que ser solamente con una sola delica. Nos tiene que quedar así. Tenemos aquí la delica que acabamos de poner de color bronce. En vez de poner dos, hemos puesto una. Y ahora pasamos hacia la izquierda, hacia abajo, por la que tenemos del vértice del otro triángulo. Ahora vamos hacia la derecha por la siguiente que sobresale. Hacia la izquierda por la turquesa. Ahora hacia la derecha por la turquesa también. Hacia la izquierda. Hacia la derecha por la siguiente que sobresale. Y después la de abajo a la izquierda. Por esta de la derecha. Y la siguiente a la izquierda. Ahora por la derecha y la de la izquierda.
Ahora a la derecha. Y hacia abajo a la izquierda por la última turquesa. Y tiramos. Tiramos fuerte, bueno, con cuidado, para que se nos cierren los dos triángulos. Ahora pasamos por la que tenemos a la derecha de color bronce. A la izquierda por la que tenemos del vértice. Tiramos. Añadimos una de color bronce y la pasamos por la segunda que tenemos aquí a la derecha del vértice. Y tiramos. Ahora ponemos una de color turquesa. Y seguimos poniendo todas las delicas de color turquesa en los huecos de este lado. Seguimos poniendo turquesas. Ponemos sobre la última. Y añadimos una más, que es el final de esta vuelta. Ahora pasamos a través de la que tenemos a continuación de color bronce. Tiramos. Y ahora volvemos a pasar por estas 4 rocallas. Por esas 2 y ahora por las otras 2. Podemos pasar primero por una y luego por la otra o por las 2 a la vez. Y así se nos han quedado los 2 triángulos unidos. Cuando hayamos pasado por las 4 rocallas, vamos a ir pasando la aguja con el hilo en zigzag a través de todas las delicas que tenemos en el exterior. Os voy a enseñar cómo hacerlo. Ahora pasamos por la que tenemos de color bronce y por la turquesa del borde. Tiramos hacia abajo y hacia arriba. Vamos haciéndolo en zigzag. Esto lo hacemos para que la última vuelta se nos quede más fuerte.
Hacemos lo mismo que antes, hacia abajo y hacia arriba. Podemos hacerlo con 2 delicas o hacia abajo y hacia arriba de una en una. En zigzag. Vamos girando y así es más fácil. Ahora por la de color bronce que tenemos abajo y la que tenemos arriba a continuación. Tiramos y cuando hemos llegado al centro pasamos por la que tenemos justo en el centro hacia abajo a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, tiramos y volvemos a subir por el centro. Giramos y hacemos lo mismo. Hacia arriba y hacia abajo por la bronce. Tiramos, pero no muy fuerte, lo justo para que se nos quede firme, pero que no se nos arrugue, que no se nos quede abombado el pendiente. Ahora por las 2 turquesas, arriba y la de abajo. Otras 2. Las siguientes 2. Las que vienen a continuación. Y ahora la turquesa con la que viene a continuación bronce. Pasamos por la que nos hace de vértice. Y empezamos el siguiente lado de la misma manera. La bronce con la que tenemos justo encima turquesa. Y seguimos poniendo de 2 en 2. Os recuerdo que podéis hacerlo también de una en una. Hacia abajo y hacia arriba en zigzag. Yo lo voy haciendo de 2 en 2, pero lo podéis hacer como os sea más cómodo. Las 2 últimas turquesas de este lado.
las dos de color bronce. Y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos hacia abajo por la del centro. Hacia la derecha, hacia abajo. Hacia la izquierda, hacia arriba. Tiramos. Y salimos otra vez hacia arriba por la del centro. Y volvemos a hacer lo mismo en el otro lado. Pasamos por las dos de color bronce. Las dos turquesas. Las siguientes dos turquesas. Las que vienen a continuación, también las dos. Y ahora pasamos por la última turquesa. Tiramos. Y ahora rematamos este hilo. Tenemos que pasar hacia la izquierda. Bajamos por unas cuantas delicas. Podemos bajar de una en una o varias a la vez. Y pasamos la aguja por varios sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, varias veces para que se nos quede más reforzado este hilo. Voy a pasar, por ejemplo, por estas tres, tiramos del hilo, vuelvo a bajar por las delicas de color bronce. Tiramos y cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el otro hilo, el hilo más corto, y lo rematamos. Pasamos a través de unas cuantas delicas por diferentes sentidos, hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, hasta que se nos quede bien reforzado y después lo cortamos con cuidado a ras. Ya solo nos queda añadir el gancho del pendiente a la anilla que hemos hecho con las rocallas. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!